Pueden tomar asiento. Y sean todos una vez más bienvenidos a la casa del Señor. Tenemos allá una visita que recién nos acompaña. ¿Cómo es su nombre? ¿Su nombre? Sí, usted. Okay. ¿Cuánto le da la bienvenida? Amén. Sea bienvenido a este lugar. Muy bien. Y vamos a tener un tema que lleva por título... Primero voy a hacer una pregunta. ¿Quién anda internet en su teléfono? ¿Alguien? Ok, búsqueme la palabra. ¿Qué significa pasión? ¿Qué significa la palabra pasión? Ahí el diccionario la va a mandar directo. ¿Qué significa pasión? ¿Lo tienen? Sí, léelo. Tiene muchos significados. Dice lo contrario de la acción, estado pasivo en el sujeto, perturbación o afecto desordenado del ánimo, inclinación o preferencia muy vivas de alguien a otra persona, apetito de algo o afición vehemente a ello, sermón sobre los tormentos y muerte de Jesucristo que se predica en fuera de la iglesia. Muy bien, está ahí. Hay muchos derivados de la pasión, pero hay un diccionario que le envía directo y cuando dice ¿qué significa pasión? Dice padecimiento. Y vamos a ver la pasión de Cristo, es decir, el padecimiento de Cristo. Después de este tema, primeramente me voy a disculpar porque quizás esto se pasa en la página de ahí en las redes sociales, por lo tanto voy a tocar partes delicadas, pero es necesario porque Cristo nos manda a hablar con la verdad. Habla la verdad porque la verdad os hará libres, ¿verdad? Por eso es necesario y Cristo nos ha mandado a pregonar su palabra. La pasión de Cristo, después de este tema quiero que entendamos más alusión en realidad qué fue lo que aconteció en las etapas finales cuando Cristo estaba padeciendo por los pecados, por los suyos y por los míos. Para que lo veamos la parte más importante, ya que la sierva del Señor dice, por lo menos media hora debemos sentarnos a meditar en la pasión de Cristo, pero especialmente dice en las partes finales, es decir, antes de su muerte. Pero también vamos a tocar parte de la alusión que se le da de tantas religiones que hoy existen en el mundo actual. Hay unas interpretaciones que se le ha dado respecto a la muerte de Cristo que hoy vamos a desenmascarar todo esto. Ahora, la Iglesia Católica Apostólica Romana en el Credo Apóstoles contiene las verdades y misterios de la fe católica y lleva por título, vea cómo han trasvergado el asunto y dice, fue concebido por obra y gracias del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. Ahora dice también, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado y muerto y sepultado, descendió a los infiernos, el tercer día resucitó de entre los muertos. Primera interpretación. ¿A dónde dice que descendió? Al tercer día. ¿Descendió a dónde dice cuando murió? Según ellos, dice que descendió al infierno y al tercer día resucitó entre los muertos. Vamos a desenmascarar esta mentira. Veamos qué dice el libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro, el capítulo 3, el versículo 18. Vamos a tratar de resumirlo porque empezamos un poquito tarde. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado ¿en qué dice? Pero vivificado en el Espíritu. Ahora, Primera de Pedro, el capítulo 3, el versículo 19, veamos qué dice. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ahora nos hacemos la pregunta,
Si el credo católico dice que fue y predicó, ¿dónde? ¿Descendió dónde dice? El credo católico descendió al infierno. Por ahora, el capítulo 3, el versículo 19, el cual también predicó a los espíritus. ¿Qué espíritu dice? Espíritus encarcelados. Ahora, yo pregunto, ¿dice que fue y predicó en el infierno? ¿Verdad que no fue al infierno? Predicó a los espíritus encarcelados. Vamos a ir al griego, a la traducción griega y latina. Vamos a usar estas dos comparaciones originales, es decir, ¿a qué se refiere este versículo? Vamos a ver su verdadera interpretación. La teoría de las penas eternas, el conflicto de los siglos. Siempre recomiendo todo cristiano tenga en su casa un libro del conflicto de los siglos. Si alguien no lo tiene, nos lo pasa la voz y le donamos este libro. Conflicto de los siglos, la página 526 dice así: la teoría de las penas eternas es una de las falsas doctrinas que constituye el vino de las abominaciones de Babilonia, del cual ella da de beber a todas las naciones. ¿A cómo le llaman al infierno? Las penas eternas. Y el conflicto de los siglos dice: la teoría de las penas eternas es una falsa doctrina que constituye el vino de las abominaciones de Babilonia. Nosotros sabemos qué hay en Babilonia. ¿Cómo se transformó Babilonia? Un lugar de inmundicia. Y es una de las doctrinas que hoy en día está engañando a millones de personas y están haciendo excepciones de creer o no creer en Dios. Y Apocalipsis, el capítulo 14, 8 y el 17 y 2 dice: es verdaderamente inexplicable que los ministros de Cristo hayan aceptado esta herejía y la hayan proclamado desde el púlpito. Es verdaderamente inexplicable, dice, que los ministros prediquen. Hay muchos predicadores que desde este lugar predican la doctrina del... No estoy diciendo de este lugar, me refiero de muchas denominaciones. Predican la doctrina del infierno. Cuando predican la doctrina del infierno, se está predicando una falsa doctrina enviada desde el paganismo, desde tiempos antaños, que muchos se cree que viene desde Caín y Abel, que están en un lugar donde están sufriendo en un tormento hasta el día de hoy por los pecados. Vamos a ver a profundidad. Vamos a ver la primera interpretación. Ahora, Primera de Pedro, leíamos, ¿verdad? Primera de Pedro, el 3:19, vamos a regresar ahí, dice: el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Qué significa la palabra predicó? ¿Qué significa la palabra predicar? Palabra de griegos, el keruso. Palabra keruso se lee en el griego, definidad incierta, es proclamar, como proclamador en público. Yo estoy aquí, estoy proclamando. Ahora, específicamente, verdad divina, el evangelio, predicar es pregonar, proclamar o publicar. Ahora, cuando hago diferencia de predicar y proclamar, ¿hay diferencia en ella? Porque Primera de Pedro dice que Jesús descendió, ¿dónde? A predicar a los espíritus encarcelados. Ahora, ¿qué diferencia hay de predicar con proclamar? Predicar significa anunciar. Ahora, yo pregunto, ¿puedo yo desde este lugar predicar estando muerto? ¿Verdad que no? Ahora yo vengo aquí y les digo, mi familia allá en Nicaragua fue a la guerra en el año 1800 y algo por ahí, y yo proclamo que vencimos, ganamos la batalla. Estoy proclamando del evangelio predicar. Entonces Cristo descendió a predicar, a proclamar a los espíritus encarcelados. Entonces, ahora, en el cual también fue y dice, y predicó, o sea, proclamó a los espíritus. ¿Qué es espíritu? Vamos a verlo del griego, pneuma, se lee la palabra, no es pneuma, se lee neuma, igual del griego a traducción español. Principio vital y mentalmente disposición sobrehumano, que significa espíritu, ángel o demonio o Dios. Espíritu es viento. Así sabemos la característica del espíritu, ¿cierto? Los ángeles tienen el poder de estar en espíritus. Ellos están acá, están en espíritus. Cuando Cristo desciende a la tierra, ¿a qué viene? Dice, a predicar. ¿A quiénes vino?
a los espíritus. ¿Y cómo estaban esos espíritus? Estaban encarcelados. No dice que estaban en el infierno quemándose. Muy bien, creo que me voy dando a entender hasta un momento. Muy bien. Entonces, Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, aliento, espíritu o viento, todo esto es derivado del Espíritu, el cual también fue y predicó, proclamó los espíritus, ángeles, demonios encarcelados. Ahora, ¿qué significa encarcelados? El faluque de la traducción español significa encarcelado, griego faluque, literalmente o figuralmente albergue o calabozo, cárcel, encarcelar o guardias o prisión, algo que esté en prisión, encarcelado, ¿no? Ahora, en el cual también fue, voy a hacer algunas repeticiones, entonces, es decir, a la traducción original, el cual también fue y predicó, es decir, proclamó a los espíritus, ángeles, demonios encarcelados que estaban en prisión. Vamos a descubrir en qué prisión estaban. Veamos qué prisiones estaban estos espíritus, es decir, ángeles, porque recordemos que Cristo mandó ángeles a esta tierra cuando los despojó del cielo. Fue a este abismo donde los mandó. Vamos a descubrirlos. Capítulo 2, el versículo 15 de Colosenses. Vamos a ver la relación que hay de Pedro con este otro apóstol también. Y dice así: y despojándolo de los principados. Colosenses capítulo 2, el versículo 15. Y despojándolo a los principados y a la potestades. Yo pregunto, ¿qué es principados y potestades? ¿Qué es principados y potestades? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Recordemos, no vamos a ir allá, pero sí recuerdan el libro de Efesios, contra los gobernadores de estas tinieblas, ¿quiénes son? Contra principados y ¿qué más? ¿Y quiénes gobiernan las tinieblas? Los demonios. Entonces, y despojando a los principados y a las potestades, luego ¿qué sigue diciendo el versículo? Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Dónde dice? ¿Qué significa exhibir? Sacar a la luz, o sea, los descubrió. Ahora sí vamos entendiendo cuando dice, predicó a los espíritus encarcelados, proclamó, los sacó de una mentira, de donde estaban encarcelados, dice, los exhibió públicamente. Ahora, ¿por qué razón? ¿Qué fue lo que pasó en el cielo? ¿Por qué dice que los exhibió? ¿Acaso había una mentira entre ellos? ¿Acaso había una mentira entre los espíritus? ¿Había una controversia en el cielo? Hubo una guerra en el cielo. Ahora, yo quiero contar la historia. Se dice que allá en el cielo hubo una guerra espiritual, una guerra física. Y el diablo estaba señalando a Dios. ¿Sabes qué? ¿Sabes quién es Dios? Si tú te levantas contra la ley de Él, ¿sabes qué va a hacer contigo? Te va a matar. Y hubo una controversia. Yo pregunto, ¿los ángeles habían escuchado alguna mentira alguna vez? ¿Ya habían escuchado unas mentiras antes de que el diablo existiera? ¿Antes de que el diablo fuera creado? No, jamás. Por eso es que ellos fueron engañados. Entonces, allí fue la controversia. Ahora, ¿con quién nos vamos? ¿Con el diablo o nos vamos con Jesús? ¿Y a cuántos se convenció? A la tercera parte de los ángeles se los convenció y la otra parte quedó de parte de Dios. Y esa fue la guerra. Por eso dice ahora, y despojando a los principados y a las potestades, ¿qué hizo públicamente? Triunfando en la cruz, los exhibió públicamente. O sea, al diablo se le quitó una máscara y el universo y los ángeles entendieron quién era el malandrano o el villano de entre ellos, que era el diablo. Por eso dice, cuando él triunfa en la cruz, ¿qué hace con los espíritus encarcelados? Los exhibe. Y Apocalipsis también da una alusión, el capítulo 12, el versículo 10. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Veamos cómo dice. Entonces una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado, ¿dónde dice? Fuera a la tierra. Ahora el capítulo 12 de Apocalipsis, ¿quién le dice? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Resumamos esa parte. Había una expulsión anterior cuando Lucifer cayó de su
escumbrada posición, ahora su obra sería restringida por la forma en que trató al Hijo de Dios. Es otro libro que recomiendo mucho, El deseo de toda la gente, la página 709, quiero que pongamos mucha atención. Había habido una expulsión anterior cuando Lucifer cayó de su encumbrada posición, o sea, del cielo. Ahora, en su obra sería más restringida, en las obras que él, porque recordemos que Cristo, ¿para qué vino a la tierra? Para deshacer también las obras del diablo. Ahora dice, ahora su obra sería más restringida por la forma en que trató al Hijo de Dios. Se desenmascaró el verdadero carácter de Satanás. De allí en adelante ya no podría ya acechar a los ángeles mientras salían de los atrios celestiales, ni acusar ante ellos a los hermanos de Cristo. Desde que el diablo se le conoce, desde que los ángeles quedan convencidos de realmente quién era él, ahora ya no podía hacer más su obra plenamente como era su propósito. Ya se conocía, ya todos los ángeles le decían, ya te conocemos, ya no puedes hacer nada con nosotros, ya no puedes acusarnos, ya te descubrimos, ya sabemos quién eres, ya sabemos en qué te volviste. Segunda interpretación. Siempre en el libro de Primera de Pedro, vamos a regresar a Primera de Pedro, es el capítulo 3, el 19, en el cual también dice entonces, y predicó a los espíritus encarcelados, también el capítulo 20, a ver, ¿quién le da lectura? Primera de Pedro, porque a mí me gustan dos interpretaciones, me gusta también como la primera voz y la segunda voz, porque se escuchan bonitas, ¿cierto? Vamos a ver entonces las dos interpretaciones, ya vimos una, veamos la dos. El Primera de Pedro, el capítulo 3, el versículo 20. Vamos a leer el 20 porque el 19 ya lo leímos muchas veces. ¿Cómo dice? Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Entonces, para que nos entendamos, léeme otra vez el 19. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Muy bien. Gracias. Entonces, ¿cuándo predicó Jesús? Dice, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ahora el versículo 20 dice, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. Usted sabía que Jesús dijo, como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Ahora, ¿vivimos nosotros como los días de Noé? Jesús está predicando también. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en los cuales pocas personas se salvaron. ¿Cuántos se salvaron? 8. ¿Cuándo fue Jesús a predicar entonces? ¿Predicó Jesús en los tiempos de Noé? Predicó, dice, a los espíritus encarcelados en los tiempos de Noé. Ahí está la respuesta. A través de Noé. ¿Y quiénes vamos a ver? Vamos a avanzar, esto se pone bonito. Isaías, el capítulo 14, vamos a ver, yo quiero, antes de leer este versículo de Isaías, yo quiero decir que hoy en día hay muchas personas jugando con la vida y con el diablo sin saber que se están metiendo en una trampa. No sé si aquí conocen las trampas donde trampan a la lagartija, ¿cierto? A las lagartijas les ponen una gasa así, que cuando ella se mete, la comida está al fondo, cuando ella mete su cabeza, la gasa se soca y luego cuando quiere salir para atrás, ya no más. El diablo, pregunto, ¿el diablo encarcela? ¿El diablo apresa a la persona? Yo recuerdo cuando estaba en una capacitación para obra misionera y obra del colportaje, tenía unos compañeros que no eran miembros de iglesia, pero también estaban recibiendo capacitación. Me decía, yo he estado jugando mucho con la pornografía, he estado jugando mucho con tantos vicios, por lo tanto, yo estoy preso, no puedo salir de aquí. Yo pregunto, ¿por qué cree que a nosotros nos cuesta tomar la decisión del bautismo? ¿Cómo cree que estamos? ¿Cómo nos tiene el diablo? ¿Nos tiene cómo? Atado, nos tiene encarcelado, por eso nos cuesta hacer la decisión. Veamos Isaías capítulo 14, el versículo 16 y 17, como dice: se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra,
que trastornaba los reinos, versículo 17, que puso al mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que sus presos nunca les abrió cárcel. Yo pregunto, ¿el diablo cuando apresa abre la cárcel para darnos vacaciones? Jamás. Cuando nos tiene ahí, nos pesca y ahí hasta que nos morimos. Él no hace justicia, no tiene justicia. Este tipo va a estar un poquito enojado conmigo ahorita, ¿eh? Por eso yo pregunto, jugar con el diablo es meternos en una boca de trampa, porque cuando el diablo encarcela, no afloja. Por eso, ¿a quién debemos invitar para salir de donde estemos presos, donde estemos patinando? Juan capítulo 8, el versículo 31, 32 y 34. ¿Y cómo dice? Juan capítulo 8, versículo 31, 32 y 34. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis, ¿qué dice? Y conoceréis la verdad. ¿Y qué va a ser la verdad? Y la verdad nos va a hacer libres. ¿Necesitamos conocer realmente nosotros la verdad? ¿Cómo estamos nosotros? A ver, ¿qué hace el diablo con el ser humano? Nos encarcela, nos apresa. ¿Quién es el único que puede liberarnos de allí? Es Cristo Jesús. Y si vosotros, no dice, si un día permaneces y otro día no. Si vosotros permaneciereis en mi palabra y seréis verdaderamente, no ahí de superficial, verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. El versículo 34 dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué es el pecado? Es esclavo, y cuando uno es esclavo, ya de ahí no puede salir. Un esclavo, cuando es esclavo, ahí está hasta que el pecado lo consume. Ahora, primera de Pedro, el capítulo 1 y versículo 10, vamos a regresar cuando leíamos de que en tiempos de Noé Jesús predicó antes de su venida a esta tierra, a hacerse niño. Jesús predicó en tiempos de Noé. Vamos a confirmarlos en primera de Pedro, el capítulo 1, el versículo 10 y 11. ¿Cómo dice? Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Amén. Yo pregunto, aparte de Noé, ¿quiénes más predicaron en ese entonces? El versículo 11 que se leía, escudriñando que personas y que en tiempo indicaba, ¿quién estaba en ellos? Dice, ¿el Espíritu de quién? ¿Dice el Espíritu de Cristo en sus versiones? Escudriñando que personas y que tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Ahora pregunto, ¿predicó entonces Jesús en tiempos de Noé? El Espíritu de Cristo que estaba en ellos predicó en esos entonces. A esos espíritus encarcelados en esos tiempos antaños. Ahora, para esto apareció el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. Cristo estaba empeñado en esta guerra en los días de Noé. Fue su voz que habló a los habitantes del mundo antiguo en mensajes de amonestación, reproche, invitación. Dio a la gente un tiempo de gracia de ¿cuántos años? 120 años le dio el tiempo de gracia para el pueblo antediluviano, en los cuales podrían haberse arrepentido, pero ellos eligieron el engaño de Satanás y perecieron ¿dónde? En las aguas del diluvio. Yo pregunto, ¿la gente de hoy en día quiere hacer caso también a la voz de Dios? Mientras Jesús está predicando a través de sus siervos. ¿Para qué? ¿Pero para qué apareció el Hijo de Dios? Para deshacer. Para eso apareció. Ahora, si Cristo para eso apareció, ¿por qué? Yo regreso a la pregunta, ¿por qué muchos creen? Es que el infierno se interpreta de que Dios tiene un Dios que se alegra en el sufrimiento del ser humano, que los tiene en un infierno cuando están sufriendo de acuerdo a lo que han hecho,
y que dice, o sea, estoy castigando a todos los que me han ofendido y los tengo aquí juntos con el diablo. La mala interpretación de muchas iglesias hoy en día. Yo dije al inicio que me iba a disculpar. Vamos a ver entonces la diferencia de castigo o infierno. Según la mayoría de las religiones, infierno, que viene del latín como de inferus o inferior, subterráneo, es el lugar donde después de la muerte son torturadas eternamente las almas de los pecadores. Veamos la mala traducción hasta hoy en día. Ahora veamos vamos a tiempos antaños, vamos a tocar igual la Iglesia Católica Apostólica Romana, lo que escribió Juan Pablo II. Escuchen cómo dice. El infierno indica más que un lugar, la situación en la que llega a encontrarse quien libremente y definitivamente se aleja de Dios, fuente de vida y alegría. ¿Sí me di a entender lo que escribió? Oye otra vez. El infierno, oigan lo que escribe Juan Pablo II, indica más que un lugar, la situación en la que llega a encontrarse quien libremente y definitivamente se aleja de Dios. ¿Qué creen ellos? Que cuando me alejo de Dios, ¿para dónde voy? Que voy libremente. Y sabían que no solo el catolicismo cree esto, también miles de cristianos, la iglesia protestante escribe, el protestantismo, el infierno es presentado como un lugar de castigo y separación eterna de la presencia y de la gloria de Dios. ¿Están relacionados? ¿Tienen similitudes? La iglesia protestante con la iglesia católica romana, aquí en México abunda mucho el catolicismo, por una pregunta, no vaya a decir y se enojen conmigo. ¿Están asociados el protestantismo con el catolicismo? Se cree una misma doctrina. ¿Cuántos? Ahora, ¿sabían ustedes también el Corán? Veamos, más de 130,000 millones de cristianos y miles de doctrinas creen en esta misma teoría o falsa teoría de espiritismo. El Corán escribe, leemos acerca del infierno y de los que son destinados ahí. Tienen 7 puertas y cada uno tendrá un grupo definido en ellos. El Corán como dice, tiene 7 puertas y cada uno o cada grupo definido tiene un lugar en ese infierno. El budismo, el hinduismo, el sijismo y jainismo creen lo mismo y ellos escriben una representación del infierno budista. En el marco del budismo, Naraka es el vocablo sánscrito correspondiente del inframundo. Creen en el inframundo y literalmente significa humano del ser humano, siendo Nara, ser humano, varón según el budismo, hinduismo, el sijismo y jainismo. Naraka es un sitio de tormento. Ahora yo pregunto, ¿está unido el catolicismo con el budismo, hinduismo, sijismo y jainismo y el protestantismo? ¿Creen en una misma doctrina? ¿Creen en una misma falsa teoría del infierno? Y ahora, algo importante, yo pregunto, ¿la palabra infierno existe en la Biblia? ¿Existe o no existe? Pero existe sustituida, porque no es una traducción original. La palabra 54 veces en la Biblia como sustitución. A ver, la traducción original, la que no ha sido traducida de la Iglesia Católica, el Antiguo Testamento 31 veces sustituyendo la palabra de infierno, la llama Seol o sepulcro y luego la traducen y dice infierno. Ahora yo pregunto, ¿el sepulcro es igual a infierno? ¿Qué es sepulcro? Es una tumba donde va todo ser humano a descansar, a esperar el retorno de Cristo. Por eso yo digo, o las Sagradas Escrituras interpreta sola, ¿existe la palabra infierno? Cuando usted lee la palabra Seol, en una versión se le traduce sepulcro, pero si la lee en otra versión le dice infierno. Ahora yo pregunto, ¿es lo mismo Seol o tumba o sepulcro con infierno? Nuevo Testamento 10 veces como traducción de Hades o sepulcro. Ahora,
Yo pregunto, en esa tumba hay fuego, hay el diablo con su rabo rojo y también con cachos cruzando la gente para allá y de allá para acá. Hey, tú eres, ¿dónde está hermano Marco? No lo veo por aquí. ¿Tú eres de Venezuela? Ah, ok, tú también vete para la Paila 75, allá te toca estar. A ver, tú eres de Nicaragua, tú vete para aquello, como estás cerca, eres vecino del país de Venezuela, vete para la 550, para la Paila de allá. Así se interpreta. Cuando nosotros leemos infierno, cuando le dice a un niño infierno, así lo interpreta. El infierno, donde está el diablo agarrando a los seres humanos que van muriendo y lo está metiendo en diferentes pailas, muriéndose allá. Yo pregunto, ¿el Hades y el sepulcro es el mismo infierno como lo interpretan las iglesias protestantes? Entonces, ¿es lo mismo infierno con sepulcro o Hades? Hay, 12 veces también se interpreta en diferentes versiones como Gehenna, lugar para quemar, una vez como Tártaros o lugar oscuro. Yo pregunto, cuando se traduce lugar oscuro o Tártaro, en la traducción original, Tártaro, lugar oscuro, acá se apagan todas las luces, de repente se vuelve noche. Yo pregunto, ¿quedamos en el infierno? No quedamos en el infierno, solo quedamos en un lugar oscuro. Ahora, aquí en Saltillo, acá en México, ¿hay basureros donde se quema la basura? Sí hay, ¿verdad? Allá también hay uno y ese lugar, igual, a la misma traducción, le ponían ahí en el basurero donde se quemaba basura, le ponían tártaros. Y como la gente no entendía que era tártaro, le pusieron infierno. O sea, hay diferentes traducciones. Por eso dice, porque si Dios, veamos Segunda de Pedro, el capítulo 2, el versículo 4, y dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos, aquí está otra mala traducción. ¿Quién le da lectura? Una versión que me le dé lectura ahí. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. ¿A dónde dice que los mandó? Al infierno. Veamos qué traducción. Igual el infierno, el hebreo lo traduce como tártaro. Yo pregunto, ¿el tártaro en la traducción original al español significa infierno? Es un lugar de oscuridad, decíamos, un lugar de oscuridad, no es literal, infierno. Ahora yo pregunto, ¿está mala la traducción infierno? La palabra no existe a la palabra infierno, porque ya leímos las diferentes características de ella. Entonces, la palabra aquí se sustituye, ¿ves? Al infierno, tártaros, el abismo más profundo, los entregó a prisión de oscuridad. ¿No dice el infierno? ¿Dónde a prisión de qué? De oscuridad. Y yo hacía la alusión, si aquí quedamos en oscuridad, ¿quedamos en el infierno? No quedamos en el infierno, nos mandó a un lugar de oscuridad. Yo pregunto, ¿cómo estaba la tierra antes de la creación, antes que Dios la hiciera? Estaba como desordenada, vacía y estaba oscura. ¿Dónde arrojó Dios al diablo? A las tinieblas. ¿Lo arrojó al infierno? Lo arrojó a las tinieblas. Está mala entonces la interpretación, porque dice los ángeles, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojó a los ¿dónde? La traducción dice al infierno. Y sabemos que lo mandó al abismo, a un lugar de oscuridad. Está mala vuelvo y repito, está mala la traducción. Muy bien, espero darme a entender hasta aquí. Otra vez, otra mala traducción. Veamos otra mala traducción, un ejemplo. Mateo 5:29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado, otra vez dice la traducción, al infierno. El origen siempre hebreo del Gehenna, de origen hebreo, valle del hijo de Hinón, lugar para quemar. Allí así se interpreta, como lugar para quemar. Pero en realidad su traducción es un lugar oscuro o tiniebla. Malas interpretaciones. Es incalculable
para el espíritu humano el daño que ha producido la herejía de los tormentos eternos. ¿Qué es? Dice, el deseo de toda la gente, dice, es incalculable para el espíritu humano el daño que ha producido la herejía de los tormentos eternos. La religión de la Biblia, llena de amor y de bondad y que abunda en comprensión, resulta empeñada por la superstición, revestidos por el terror. Vamos a irlo resumiendo. Cuando consideramos, siempre el conflicto de los siglos, a la página 526, cuando consideramos con cuán falsos colores Satanás pinta el carácter de Dios, podemos administrar de que se tema y hasta se aborrezca a nuestro Creador misericordioso. Las ideas espantosas que respecto de Dios han sido propagadas por el mundo desde el púlpito han hecho que miles y millones de escépticos e incrédulos, que ha hecho la doctrina que ha sido mal interpretado con muchos seres humanos en esta tierra, que aborrezcan ¿a quién? ¿Por dónde cree que viene el ateísmo? Por las diferentes interpretaciones, porque creen que Dios es un Dios de castigo, que solo quiere ser servido, pero si tú le haces algo, ¿te manda a dónde? Te manda al infierno. Y yo pregunto, ¿ese es el Dios que tú y yo conocemos, que si usted falla, que si usted peca, lo manda a castigar y lo manda para el infierno? Yo conozco un Dios que lleva por título Jehová salva. ¿Cómo lo confirmamos? Confirmémoslo ahorita. Ese es el título, ese es el Dios que yo conozco, no un Dios que te manda al infierno, que te castiga porque le fallaste. Mateos el capítulo 1, el versículo 21, ¿cómo dice? Mateos capítulo 1, versículo 21. ¿Alguien se pone de pie y me le da lectura? Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Viene la palabra Jesús, el griego es Yeshua. Yeshua se le respeta. Y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él, ¿qué va a hacer con su pueblo? Los salva. ¿No dice los quemará? ¿Dice los quemará en el infierno? ¿Para qué vino entonces Jesús? Él vino a buscar y a salvar. ¿Vino a mandarlos al infierno? Pregunto otra vez. Entonces yo conozco a un Dios que no quema ni que te manda al infierno. Yo conozco a un Dios que salva. A ese es el Dios que yo conozco, que nos salva de pecados a su pueblo. Ahora, ¿alguien aquí ha escuchado de una segunda muerte? Hemos leído de la segunda muerte, conocemos la doctrina de la segunda muerte. Yo pregunto a los que estén allí por las redes sociales también, ¿han escuchado de alguna segunda muerte? Apocalipsis, el capítulo 2, versículo 11. Vamos a irlo finalizando ya. Pregunto, ¿no se han cansado, no tienen sueño? ¿No, todavía no? Muy bien, vamos a irlo finalizando porque vamos a llegar a la parte más importante, lo cual ninguno de nosotros puede perdérsela. Un día dije que el tema dura nada más 45 minutos, pero si ustedes me dan permiso, yo termino el tema. ¿Lo terminamos? Muy bien. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere, hay que vencer. El que venciere no sufrirá daño. ¿De qué dice? De la segunda muerte. Yo pregunto, ¿hay dos muertes entonces? Muy bien. Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Cristo por 1000 años. Nosotros como iglesia adventista conocemos que hay dos resurrecciones, pero el protestantismo y el catolicismo no creen esto. Por eso pregunto, dice, tiene parte en la primera resurrección. Yo pregunto, para resucitar, ¿cómo tiene que estar? Ya tiene que estar muerto, ¿cierto? Porque dice bienaventurado que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte ya no tiene potestad sobre ellos. Hay dos muertes, porque para que resucite necesita estar como muerto. Eso nosotros entendemos. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Nosotros estamos contentos porque aquí en México no existe ninguna de estas características, ¿cierto? ¿Verdad que en México no existe ninguna de estas cosas? Veo mucha sonrisa. Quizás hay alguno de nosotros aquí de estos. ¿Ni quién les dice? Ni los cobardes,
ni los incrédulos, los abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago, dice el infierno. El lago es el fuego. Todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahora, la pregunta es, ¿cómo será? Mateos 22:13. Mateos capítulo 22, versículo 13. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pie y manos y echadle en tinieblas afuera. Allí será el lloro y el crujir. Una vez de esto por querer impresionar, estaba ahí mi prometida viéndome que andaba brincando unos brincolines, echándome unas marometas, y una de esas me manda a hacer ahí a traerle un mandado, y digo, y me queda viendo, oh, llegó la hora de impresionar, digo yo, me voy a tirar sin poner las manos. Mi pie se volvió otra vez. Ahí fue el lloro. Bueno, no lloré, ella dice que sí, yo no, pero sí crují los dientes. Así el dolor del tiempo final. Para los que no estén de parte de Dios, allí sí va a ser un infierno. No porque Dios quiera, es porque nosotros elegimos ir ahí. Lucas capítulo 12. Quiero analizar acá, quiero que nos detengamos un poquito, no vamos a hacer mucho. Yo pregunto, ¿Dios es un Dios de justicia? Pregunto, ¿cuántas personas mató David en sus tiempos? Mató miles y miles. Ahora, la herejía católica y protestantismo cree que porque yo me comí o me robé un teléfono por ahí, pero David mató a 10 miles de personas, yo merezco el mismo castigo que David. O sea, cree que todos sufren por igual de acuerdo a lo que haya hecho. Yo pregunto, ¿Dios es así? ¿Dios es el Dios de injusticia? ¿Verdad que no? Lucas capítulo 12, el versículo 47 y 48, como dice: aquel siervo que conociendo la voluntad de Dios o la voluntad de su Señor, según otras versiones, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá ¿cuántos azotes? Muchos. El versículo 48, como dice: mas el que sin conocerle hizo cosas dignas de azote, será azotado ¿cuánto? Yo pregunto, entonces, ¿vamos a pagar todos por iguales? Entonces conocemos que Dios es un Dios ¿de qué? De justicia. Dios pesa las cosas, pone las cosas en las balanzas. ¿Sabe qué es lo más triste? Que el pueblo adventista del séptimo día, movimiento de reforma, si no se prepara, son la característica de lo que van a recibir muchísimos azotes. Nosotros, si no nos preparamos, porque conocemos más de cerca la voluntad de Dios que es para nosotros mismos. Apocalipsis 20:12, aquí va llegando la parte final. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Y vi a los muertos grandes, pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Aquí confirmamos otra vez la justicia de Dios. Fueron abiertos esos libros. Ahí ya usted imaginará, a ver, con la F, aquí está Freddy con la H, Huerta, aquí está, a ver, aquí frente al trono. Dice que aquí hiciste esto y esto, bueno, vas a recibir tanto azote. A ver, aquí vamos a ver con la A, aquí estamos Adrielito. Bueno, dice que tú conocías demasiado, por lo tanto te vas a durar un poquito más, Así va a ser para el tiempo final. Esa es la justicia de Dios. Tú conociste, pero no lo hiciste, ni modo, vas a durar un mes más quizás. Algunos son destruidos como en un momento. Hay unos que son destruidos así, porque eran demasiado inocentes, no conocieron la palabra de Dios. Algunos son destruidos como en un momento, mientras otros sufren muchos días. Todos son castigados conforme sus hechos, habiendo sido cargados sobre Satanás los pecados de los justos. O sea que el diablo no solo recibe de los que no se salvan, también recibe los pecados de los que sí se salvan. Caen sobre él también. ¿Sabes qué? Ellos pecaron, me pidieron perdón, pero ¿sabes qué pasó con esos pecados? También te los cargas tú. Ahora, ¿por qué lo confirmamos? ¿Qué hacía el pueblo de Dios cuando allá entraban al arca
¿Cuántos corderos estaban ahí? Estaba uno que moría y otro ¿por dónde cogía? ¿A quién representaba ese? A Azazel. Ahora me pregunto, ¿hace similitud? Su pecado era justificado, su pecado era perdonado, pero ¿sobre quién caía? Ahora, para el tiempo final, sobre los justos, ¿para quién cae entonces la maldición también? Para el diablo, de los justos, de los que no se salvan y de los que también sí se salvan. Sobre él cae todo. A este sí se lo va a cargar, Ahora, por su propia rebelión, sino también por todos los pecados que hizo cometer al pueblo de Dios, su castigo debe de ser mucho mayor de aquellos a quienes él engañó. Después de haber padecido todos los que cayeron por sus seducciones, el diablo tiene que seguir viviendo y sufriendo en las llamas purificadoras. Quedan por fin destruidos los impíos, raíz, ramas. Satanás, la ira de sus secuaces, ramas. La penalidad completa de la ley ha sido aplicada. ¿Y sabe qué pasa? El universo reclama esa justicia hasta el día de hoy al ver los actos del diablo. ¿Por qué razón? Dice, las exigencias de la justicia han sido satisfechas por fin, y el cielo y la tierra al contemplar proclaman la justicia de Jehová. El cielo y la tierra están ya, necesitamos, Señor, que ya destruya la justicia hace esto. Necesitamos que ya se desenmascare todo esto, necesitamos justicia. Y yo pregunto, ¿cuál muerte sufrió Jesús? ¿La primera o la segunda? ¿La primera o la segunda? Otra opinión, ¿cuál muerte sufrió Jesús? ¿La primera o la segunda? ¿Qué les parece si digamos que la Biblia lo confirme? Mateos capítulo 26, capítulo 39. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Qué tenía Jesús? En sus manos, yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí. ¿Qué dice? ¿Qué tenía Jesús? Una copa. ¿Qué era esa copa? Todos los pecados, el pecado suyo y mío estaban ahí. Ahora, ¿quién le dio esa copa? ¿Quién le dio esa copa? Quedémonos ahí, ya le voy a decir quién le dio esa copa. La Biblia nos dice, miremosles contemplando el precio que ha de pagar por el alma humana, en su agonía se aferra al suelo frío. Imaginemos la parte final, la etapa final del sufrimiento de Cristo por usted y por mí. Hagamos conciencia de lo que Jesús estaba haciendo por sus pecados y los míos en ese momento. Dice, miremosles contemplando el precio que ha de pagar por el alma humana. Todos nosotros, en su agonía se aferra al suelo frío como para evitar ser alejado más de Dios. El frío rocío de la noche cae sobre su cuerpo postrado, pero él no presta atención. De sus labios pálidos brota el amargo clamor. Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso, pero no, entonces añade, empero no como yo quiero. Jesús quería, en su humanidad sabía lo que le esperaba, pero que yo no sea como yo quiero, sino que sea como tú. Y yo pregunto, ¿quién fue? Juan capítulo 18, el versículo 10 y 11 lo confirma. ¿Quién le dio esta copa? ¿Quién le dio esta copa a Jesús? Entonces Simón Pedro, ¿qué tenía en su espada? Ahí cuando estaban en medio de la noche, cuando estaban las tinieblas y fueron allá a agarrar a Jesús ya para llevar la muerte, dice, desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Marco. El versículo 11 dice, Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. Y luego, ¿qué dice? ¿Alguien que lo confirme? ¿La copa qué dice? ¿Quién le dio la copa? ¿Quién le dio la copa a Jesús? Su padre, su propio padre le dio la copa de ira. En esa copa estaban todos esos pecados ocultos y públicos que usted y yo tenemos aquí en este día. ¿Quién le dio esa copa entonces? La dio su padre. Ahora Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber?
¿Qué le quiso decir con esto? ¿Sabes qué? Si tú sacas esa espada, tú mismo tienes que tomar esa copa y lo tanto no vas a soportar, no vas a aguantar, porque al que a espada mata, esa es la justicia. Pero tú no puedes tomarla, yo la tengo que tomar. ¿Y qué hizo Jesús? Agarró esa orejita y se la puso. El evangelio que yo conozco es el evangelio de paz, evangelio de salvación. Eso Cristo quería mostrarle a Pedro. Entonces, esa copa sigue viva, esa copa sigue viva. Entonces yo pregunto, esa copa del sufrimiento, ¿cuál muerte es? ¿Cuál muerte es? ¿Cuál muerte pasó Jesús? Después de la copa, ¿qué pasó? ¿Murió otra vez, sí o no? ¿Cristo vivió el infierno en vida o muerto? ¿Cristo sufrió los pecados en vida o muerto? En vida. En vida Cristo pasó la muerte segunda. Ahora, ¿quién cree que la va a tomar al final del tiempo? Esa copa sigue viva. Apocalipsis 14:10. Apocalipsis 14:10. ¿Cómo dice? Apocalipsis capítulo 14 versículo 10. Beberá también el vino de su furor de Dios. ¿Qué esa copa que tenía Jesús? ¿Qué copa era? Era el furor de Dios por el pecado de la humanidad. Ahora, y dice, de su ira está puro, no diluido, está intacta. Y dice, también beberá del vino del furor de la ira de Dios. Será atormentado con fuego y azufre, presencia de los santos ángeles y el Cordero. Yo pregunto, ¿Jesús entonces pasó esa muerte también? ¿Sufrió Cristo el infierno en carne viva? El diablo también la va a tomar al final, pero va a tomar todos los pecados en vida. Ahí está, esa copa está viva. La misma que Jesús tomó, esa misma, el diablo la va a consumir para el tiempo final. Si los mortales pudieron ver el asombro y el dolor de los ángeles cuando observaron con aflicción silenciosa que el Padre retiraba sus rayos de luz, amor y gloria de su Hijo, entendería mejor cuán ofensivo es el pecado a la vista de Dios. Yo pregunto, ¿hemos entendido nosotros a plenitud cuál o cómo ha sido o cómo Cristo considera el pecado? ¿Verdad que no? Si nosotros viéramos con ojos más claros cómo es el pecado a la vista de Dios, tuviéramos más entendimiento. Entendería mejor cuán ofensivo es el pecado a la vista de Dios. Cuando el Hijo de Dios se inclinó en el huerto de Getsemaní en actitud de oración, la agonía de su espíritu hizo que por sus poros brotara sudor como grandes gotas de sangre. ¿Qué sudó Cristo por su culpa y la mía? Gotas, no sudor normal como el que todo ser humano. Gotas de sangre. Imaginen la agonía. Pero ¿sabe qué fue lo más bonito? Fue en ese momento cuando el horror de grandes tinieblas rodeó sobre él. Estaban los pecados del mundo enteros. Sufrían en lugar del hombre como transgresor de la ley de su padre. Pero en la agonía de su alma, yacía postrado en la tierra fría, se daba cuenta del enojo del Padre y cuán ofensivo es el pecado. Cristo había tomado los labios del hombre culpable la copa del sufrimiento y se proponía beberla él mismo, dando al hombre en su lugar, en vez de una copa de sufrimiento, a usted y a mí nos daba una copa de bendición, para que usted y yo pudiéramos tener el acceso a la salvación. Eso se proponía, darnos una copa de bendición para él tragar esa copa de maldición. Ahora entendemos más alusivamente cómo es el sufrimiento de Cristo por usted y por mí. La ira que habría caído sobre el hombre caía ahora sobre Cristo. Todo por eso el castigo de nuestra paz, nuestras enfermedades, la depresión que Cristo tuvo. No podemos decir, no, ¿sabes qué, Jesús? Tú no me vas a entender porque Cristo pasó todo el sufrimiento por su culpa y también por la mía. Y Lucas 22:43. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerse. Pregunto, ¿le quitó la copa? No se la quitó. Bajó para fortalecerle. En esa terrible crisis, cuando todo estaba en juego, cuando la copa misteriosa temblaba en la mano del doliente, los cielos se abrieron, una luz resplandeció en medio de la tempestuosa oscuridad. Cuando Cristo estaba en su agonía crítica y el poderoso ángel que estaba en la presencia de Dios ocupaba el lugar del cual cayó Satanás, vino al lado de Jesús,
vino para dar poder al suplicante y divino humano. No dice que le quitó la copa, solo vino para fortalecerle. Ahora, no vino para quitarle de su mano la copa, sino para fortalecerle a fin de que pudiese beberla, asegurando el amor del Padre. Vino para dar al suplicante al divino humano. Yo pregunto, ¿Jesús se lee de que tuvo alguna gripe? ¿Que tuvo alguna enfermedad? ¿Cuántas veces intentaron matarle y pudieron? No pudieron. Y en ese momento la fortaleza del Padre cada vez se alejaba más de él, porque cuando él está tomando los pecados suyos y míos de la humanidad, entonces Cristo ¿cómo está quedando? Está quedando solo. Ya la protección del Padre se está alejando, porque está cargando con todos los pecados de nosotros. Pero aquí viene la confortación de Jesús. Le mostró los cielos abiertos y le habló de las almas que se salvarían como resultado de su sufrimiento. Le aseguró que su Padre es mayor y más poderoso que Satanás, que su muerte ocasionaría derrota completa de Satanás y que el reino de este mundo sería dado a los santos del Altísimo. Yo pregunto, ¿qué le mostró entonces? Le mostró las almas que harían salvadas por tomar esa copa. ¿Cuántas? Yo pregunto, Jesús, en medio de esa agonía, ¿a quiénes de nosotros vio? Desde su sufrimiento lo miraba a usted y me miraba a mí salvándonos a través de ese sufrimiento. Yo pregunto por qué a veces somos, no sé cómo se decía acá, sea mal esa palabra, por qué a veces somos testarudos y no entendemos el sufrimiento de Cristo, su propósito y todo lo que hizo por nosotros. Y quedaría satisfecho por lo que vería la multitud de seres humanos salvados eternamente. Y la agonía de Cristo cesó, pero le abandonaron su depresión, desaliento y la tormenta. Entonces vino a sus discípulos y le dijo: dormid ya y descansad, he aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre ha sido entregado en manos de pecadores. Hemos entendido que entonces Jesús ya sufrió por usted y por mí las dos muertes. Tenemos acceso, gracias a ello, a entrar por esas puertas de la ciudad celestial. Cristo nos dio acceso, no nos manda al infierno, porque no existe. Su título es, ¿cómo es su título de Jesús? Jehová salva. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso vino Cristo. No vino a quemar a la humanidad, no vino a mandarlo al infierno cuando se muere, vino a mandarlo a descansar. Pero el cielo ya entendemos de qué manera el diablo ha sido desenmascarado, sabemos su final, ahora está la decisión de nosotras. ¿Queremos ir con él o queremos ir con Jesús? Sabe que yo hasta el momento jamás logro entender el por qué si Jesús hizo todo eso por nosotros. ¿Por qué luego de que hizo todo eso, cuando Cristo ya resucita, le dice a sus discípulos, ¿sabe qué? No se turbe vuestro corazón. Crean en el Padre, también crean en mí. En la casa de mi Padre hay, ¿qué dice? Hay muchas moradas. Y si así no fuera, yo no los hubiera dicho. Yo voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes, ¿qué? Terminen ustedes. Yo quiero estar ahí. ¿Usted quiere estar ahí también? Todos queremos estar ahí. Y Cristo te hace ese llamado. Hoy en día todos queremos estar en ese lugar. Sufrió la agonía. Veamos toda la escena que sucedió en la etapa final y todavía te dice, ¿sabe qué? Yo me voy a prepararte una casita para ti, para que estés seguro. Ese es el amor de Cristo. Esa es la gracia de Cristo. Que Dios bendiga su palabra, son mis mayores deseos. Amén. Abramos nuestros himnarios y vamos a cantar el himno número 19.